Ahora sí. Bien, en este caso le va a dar una función de transferencia que es PDS. Se me está olvidando grabar. Ahora sí. Recording in progress. Ahora sí. En este caso me va a dar una función de transferencia donde me dice que es PDS igual a 5S más 10 sobre S a la cuarta más 4S al cubo más 3S cuadrado. Ahora, ¿qué debo saber para empezar a resolver lo que es estas funciones de transferencia? Primeramente, que siempre el polinomio del denominador tiene que ser mayor que el numerador. Si en el caso no fuera, no lo puedo resolver. Siempre el denominador tiene que ser mayor que el numerador. Siempre el polinomio del denominador tiene que ser mayor que el numerador, para empezar. En este caso, sí cumple. Entonces, sí va a haber un análisis de transferencia. Entonces, primeramente, agarro y me fijo que aquí el término común es un S cuadrado. Entonces, yo puedo agarrar de acá y factorizar un S cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer. En la parte de arriba yo puedo factorizar un 5. Y aquí me va a quedar S más 2. Y en el denominador me va a quedar S cuadrado multiplicado por S cuadrado más 4S más 3. Y aquí me queda un polinomio de grado 2, que puedo aplicar la cuadrática para determinar sus valores de acuerdo a lo que corresponde. Ahora, una vez obtenido en su forma simplificada, ¿qué es lo que debo hacer? Determinar lo que son los polos y los ceros. Los polos salen del denominador y los ceros del numerador. Entonces, vamos a aplicar. Primeramente, ya determiné mi función de transferencia con la cual voy a trabajar, que sería esta ecuación de acá. Una vez determinada, ¿qué es lo que voy a aplicar? Los puntos singulares. Y dentro de los puntos singulares vamos a ver lo que son los ceros que salen del numerador. Entonces, copio el numerador. En este caso, la constante no me interesa, porque esto lo puedo pasar a dividir. Lo vamos a poner acá para que ustedes lo entiendan, todo completo. Puedo agarrar y hacer esto de acá. Que le ponga el 5 ahí a multiplicar a todo esto. Y eso lo voy a guardar a 0. Este 5 que está aquí multiplicando, si lo paso al otro lado, a dividir, 0 dividido entre cualquier número sigue siendo 0. Entonces solamente me sigue manteniendo S más 2. De esa manera. Entonces de aquí, este 2 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces me va a dar que mi 0 va a valer en menos 2, en este caso, para el valor de S. En la parte real. Si tuviera un imaginario, tendría con la letra J. En este caso solamente tiene la parte real, que va a ser el eje de las abscisas. Y el eje de las ordenadas va a ser la parte del componente imaginario. Ahora, una vez obtenido esto, necesito determinar lo que son los puntos de los polos. Y los polos salen del denominador. Y fíjense que aquí tengo un S cuadrado. Para cada valor que yo vaya a determinar, siempre tengo que tener un valor para cada S. Entonces aquí voy a determinar dos valores de S que van a valer 0. Entonces lo primero que voy a tener es S cuadrado igual a 0. Y voy a tener un S1 que vale 0 y un S2 que vale 0. Como lo tenemos aquí. Y el otro va a salir de este polinomio que tenemos acá. Entonces, escribo primeramente el polinomio. S cuadrado más 4S más 3 igual a 0. Ahora, al momento que yo tengo esto,
tengo que aplicar la ecuación de la cuadrática para saber qué valores multiplicados me dan 3 y sumados me dan 4. Y para eso voy a aplicar esto. S va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2bc. En este caso, mi b va a valer 4, mi c va a valer 3 y mi a va a valer 1. Entonces, reemplazo los valores. Menos 4 más menos, 4 al cuadrado, menos 4a, 4 por 1 por 3, que vale c, sobre 2 por 1, que vale a. Una vez reemplazado, multiplico y reemplazo. 4 al cuadrado me va a dar 16, 4 por 1 me da 4, por 3 me va a dar 12. Ahora, ¿por qué aplico esto si era más fácil determinar a través de los casos de factorización? Porque esta parte, cuando yo aplico, determino qué tipo de raíz es. Si es una raíz compleja, si es una raíz, si son raíces reales iguales o si son raíces reales distintas. Ahora, va a depender de lo que esté dentro de la raíz, el valor numérico. Si el valor numérico me sale un valor positivo, entonces voy a tener raíces reales distintas. Si lo que me da dentro de la raíz es 0, entonces voy a tener raíces reales iguales. Y si aquí me sale un número negativo, ahí recientemente voy a tener lo que es los números complejos. Entonces sería raíces reales complejas. Entonces, aquí, en este caso, 16 menos 12 me va a dar 4. Y voy a aplicar para determinar la raíz de 4, que va a ser 2. Entonces, voy a tener s menos 4 más 2 menos 2 sobre 2. En este caso, voy a determinar un S3 y un S4. El primero con el valor positivo, menos 4 más 2 sobre 2. Y voy a obtener que el S3 va a valer S igual a menos 1. Fíjense, menos 4 más 2 me queda menos 2. Entre 2 me da menos 1. Ahí está. Y hago lo mismo para el otro valor cuando valga negativo. Entonces, mi S4 va a ser igual a menos 4 menos 2 sobre 2. Menos y menos se suman. 4 y 2 se van a sumar, entonces me va a dar menos 6 entre 2. Mitad 1, mitad de 6, 3. Y de esa manera yo obtengo lo que es mi S4, que va a valer menos 3. Ahora, lo que voy a tener va a ser raíces reales distintas, porque todos los valores de mis polos, S1, S2, S3 y S4, no son los mismos valores. Entonces, son raíces reales distintas. De tal manera que tengo que representar en una gráfica. Y en esa gráfica voy a trazar mi eje imaginario, sería este de acá, y mi eje de abscisa, que sería el eje real, de los números reales. A través de esto, primeramente debo colocar el 0. Y el 0 siempre lo vamos a obtener de esta forma. Ahorita lo vamos a copiar. Vamos a ir paso por paso. Voy a poner un menos 3 acá. Aquí voy a poner un menos 2. Y aquí voy a poner un menos 1. Ahora, mi 0 va a valer menos 2. Siempre 0 lo voy a poner con letras, mayormente para diferenciar de los polos. Siempre en los polos mayormente yo le voy a poner números. Fíjense, S1, S2, S3, S4. Y los 0 le coloco con letras. Ahora,
Me dice que mi primer valor es cuando S valga menos 2. Entonces, desde aquí hasta acá va a valer menos 2. Y luego el otro valor, una vez definido, para mí eso va a valer SA. Y ya tengo mi primer cero. Ahí está. Luego tengo que colocar los polos, que son los valores que hemos determinado de S que tengo aquí. Y estos valores de S siempre cuando sean polos, lo voy a poner con X. Entonces, me dice que S1 y S2 están en el origen. Entonces van a tener valores iguales, pero en el origen donde la parte real va a valer 0. Entonces, esto lo pongo ahí. En el eje de coordenadas 0, 0. Y ahí tengo mi S1 y mi S2. Ahora, mi S3 va a valer menos 1. Entonces, va a valer en la parte real menos 1. Y de esa manera obtengo mi S3. Ahí. Y ya tengo mi S3. Y lo mismo hago con mi S4. Y mi S4 va a valer menos 3. Entonces, lo mismo debo hacer. Y ahí obtengo mi S4. Fíjense, ya lo grafiqué. Ahora, para que una función de transferencia que vamos a ver aquí sea estable, tiene que estar en la parte negativa los polos. Si uno de sus polos está en la parte positiva, va a ser inestable. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar oscilando. Nunca va a dejar de oscilar. Entonces, no va a tener un punto donde esté estable el sistema. Ahora, en cambio, si está en la parte positiva, va a tener un punto donde va a comenzar a estar estable. Ahora, para que se den cuenta y lo tengan en mente cuando estén resolviendo estos ejercicios. El 95% de los ejercicios que van a analizar son estables. Y solamente el 5% va a ser inestable. Entonces, la mayoría de las veces que vayan a resolver, el porcentaje es muy bajo que sea inestable. Entonces aquí, siempre toda la parte negativa que vamos a tener acá, si se encuentra un punto en esa parte negativa, el sistema va a ser estable. Y eso es lo que me indica todo esto de acá. Todo esto que le estoy poniendo ahorita con rayas es la zona donde vas a trabajar de forma estable. Ahí está. Y ahí voy a tener los reales negativos y los reales positivos, los imaginarios positivos y los imaginarios negativos. Aquí es negativo. Ahí está. Hasta ahí. Hasta el momento, ¿se está entendiendo o hay alguna duda? Si estoy yendo muy rápido, me dice. ¿Se entiende? Teo, el S1 y el S2, ¿de qué parte salió, por favor? No me acuerdo ahí. Ya. Fíjense que aquí me dice S cuadrado por S cuadrado más 4S más 3.
Para encontrar cada polo, tienen que ser de grado 1. Este S cuadrado lo igualo a 0. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar S por S. Entonces, aquí lo que va a haber es S por S. Entonces, voy a tener estos dos valores. Un S1 que va a valer 0 y un S2 que va a valer 0. Si yo lo analizo por separado, va a ser de esta manera, que este va a ser mi S1, y lo mismo hago para mi S2. Ahí está. Solamente de este S cuadrado. Pero falta sacar de este otro polinomio. Y aquí lo aplico lo que es de la cuadrática. ¿Por qué no lo apliqué en los casos? Porque necesito saber qué tipo de raíces va a tener. Si va a ser raíces reales iguales, si va a ser raíces reales distintas, o si va a ser raíces conjugadas. Ahora, ¿cómo yo sé todo eso? Dependiendo del discriminante, todo lo que está dentro de esta raíz. Si esto me da un valor dentro 0, va a ser raíces reales iguales. Si lo que me da aquí adentro es positivo, va a ser raíces reales distintas. Y si me da un número negativo, lo que aplico es la conjugada. Ustedes recuerdan que en cálculo 3, ustedes ya llevaron que menos 1 era igual a I al cuadrado. En este caso, nuestro imaginario que vamos a trabajar va a ser con la letra J. Y se aplica lo mismo. Fíjense que ustedes lo que vieron en cálculo 3 lo vuelven a ver aquí. Incluso la ecuación de Euler también lo van a ver. ¿Hasta aquí se entiende o hay alguna duda? Una duda. Para que el sistema sea entonces inestable, con que un solo polo esté al lado positivo ya sería inestable. Correcto. Si uno de los polos ya está en la parte negativa, el sistema sería inestable. Ahora, ¿qué pasa si el 0 está en la parte negativa? ¿Afecta o no afecta? No, no afecta. Ahora sí. Solamente lo que va a afectar son los polos, no afecta el 0. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí. ¿Cuál? Se anotan, porque son los valores que van también dentro de los valores. S1 y S2 tienen que ser en 0. Porque dependen de este polinomio. Tienes que llevar de vuelta. Es como si ustedes lo desglosaran y tienen que volver para atrás. De nada. Disculpa, una última duda, por favor. En caso de que mi numerador, porque solo he visto en todos los modelos, uno en el que le pone de grado 3 en el numerador, en ese caso tendría 3 ceros, ¿cierto? Claro. De acuerdo al número de polinomio, tengo que tener el número de polos. Porque, por ejemplo, es 11 s al cubo menos 28. Y estuve haciéndolo, y es muy difícil sacarlo de manera manual, pero en la calculadora me sale uno que va a estar dentro del eje real y los otros dos en el imaginario. Ahorita vamos a ver. Me mandaste una foto, ¿no? Sí. S al cubo más 9S cuadrado más 24S más 20S. O el de arriba el numerador. El del numerador que está el cubo S. Ya. Mi pregunta viene a la siguiente, la respuesta te lo vas a dar solito. ¿Qué es lo que me interesa en la parte de estabilidad? ¿Los ceros o los polos? Los polos. Los polos.
Solamente depende de lo que esté en el denominador. El numerador poco me interesa. Solamente para determinar dónde va a estar el cero. Nada. Ah, ok. Entonces solamente afectaría la parte de gráfica. Después para el análisis no. Y otra cosita más, ¿cuál es otro detalle? Ese que me has mandado. Para que una función sea estable, al inicio que dije, ahora sí. Dígame, ¿cuál es la condición? A ver, lo voy a compartir pantalla para que todos lo vean. ¿Se ve? Sí. Ya. ¿Cuál es el detalle para que digan que esto de aquí no lo puedo aplicar? Correcto. El polinomio del denominador tiene que ser mayor que el numerador. Ambos son de polinomio de grado 3. No lo puedo aplicar. Y eso el ingeniero de entrada lo dice. Primero, el polinomio del denominador siempre tiene que ser mayor que el numerador. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. De nada. No hay por qué. Pero en el caso, digamos, de que el ingeniero pusiera algo así, entonces tendríamos que responder que simplemente es un sistema que va a oscilar o qué. Claro. Siempre va a tener una perturbación. No va a estar estable en ningún momento. ¿De acuerdo? Pero Listo, gracias. recuerden esto, tomen lo que les voy a decir ahora. Que dije al inicio también, que el 95% de los análisis de estabilidad que vamos a hacer, todos los análisis de estabilidad que vamos a hacer o que van a ver, el 95% son estables, solamente el 5% son inestables. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que le salga a uno inestable es muy baja. Y mayormente todos los ejercicios que van a ver son estables. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ok, gracias. Sí, gracias. No, no hay de qué. Ahora sí. Bien. ¿Qué hice entonces primeramente? De esta ecuación que tenía acá, encontré su función de transferencia primeramente, encontré los puntos singulares que son los ceros y los polos, que hemos analizado acá, y hemos hecho su representación gráfica. Y hemos determinado que son raíces reales distintas porque su discriminante que va a tener dentro de la raíz es mayor a 0. En este caso su discriminante vale 4. Por eso es que es raíces reales distintas. Ahora, ¿de dónde yo saco todo lo que estoy diciendo acá? Ahorita le voy a mostrar. Ahí, para acá. Yo hice un análisis para que se aplique para todo. Aquí está. Fíjense, todo lo que es análisis de estabilidad también va de acuerdo a lo que es los bloques también. ¿Qué es aquí? Ceros y polos. Siempre el número de n tiene que ser mayor que m. ¿Y dónde está la n? En el denominador. Y la m en el numerador. Entonces, siempre el polinomio tiene que ser de mayor grado del denominador que el numerador. Ya dependiendo si es cúbica, el tipo de
de ecuación de grado no nos interesa, pero esto siempre se tiene que cumplir. Siempre el grado del denominador mayor que el numerador. ¿Qué aplicamos Laplace, como lo vemos acá? Para encontrar una ecuación diferencial ordinaria, pues llegamos a través de una ecuación para poder encontrar su función de transferencia. Esto lo vamos a ver aquí. Y aquí está lo que había dicho. El discriminante viene de la parte que es dentro de la raíz. Lo primero que se va a hacer siempre es analizar la función de transferencia, determinar los puntos singulares que son los ceros y los polos, luego el lugar de la raíz, y el 4 que es el análisis de estabilidad. Y ahí está lo que habíamos dicho. Si la discriminante es un valor negativo, en este caso sale un valor que sea 0, o le pueden poner que b al cuadrado menos 4ac me dé un valor distinto, que sea menos b, el eje es real y las raíces son reales iguales. Si b cuadrado es mayor que 4ac, entonces lo que voy a tener son raíces reales distintas. Y si b al cuadrado es menor que 4ac, esto de acá, voy a tener entonces que el discriminante va a ser un número imaginario y sería raíces conjugadas. Estas tres son lo que se van a analizar y van a ver en distintos tipos de funciones o de prácticas que el ingeniero le ha dado. Y estos son los pasos, como un recetario. Primero, se encuentra la función de transferencia. Luego aplicamos lo que es la ecuación de Laplace para llevar una función de transferencia en el tiempo en una función de transferencia en función del desplazamiento. Ese desplazamiento, t, es el tiempo. Una vez que ya tengo la función de transferencia, p de s, voy a determinar lo que son los puntos singulares, los ceros y los polos. Y luego de eso vamos a determinar lo que son las raíces de las funciones. O sea, qué tipo de raíz va a ser. Si va a ser raíces reales iguales, si va a ser raíces reales distintas o raíces conjugadas. Una vez que ya determino eso, hago el gráfico en el plano imaginario, que sería el gráfico que hemos hecho. Y una vez que tengo eso, necesito encontrar el lugar geométrico para encontrar las constantes de estabilidad. Y hacemos lo que es el análisis de estabilidad con lo que es la antitransformada de Laplace. Estos son los pasos para cualquier ejercicio que vamos a hacer. En este caso, vamos a volver al ejercicio anterior. Voy a ocultar esta parte de acá. Y voy a volver a aplicar lo que estamos haciendo. Perfecto. Ahora aquí ya habíamos determinado lo que es raíces reales y distintas. Y como todos los valores están en la parte negativa, el sistema va a ser estable. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Una vez determinado eso, ¿qué es lo que voy a aplicar? Las fracciones parciales. Y para determinar las fracciones parciales, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues distribuirlo de acuerdo a los valores de mi función de transferencia inicial. Tengo aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Dividirlo, que todos tengan de grado 1. Entonces, tengo que buscar un número que multiplicado me dé 3 positivo y sumado me dé 4 positivo. Aplicando los casos para este polinomio de grado 2. Y lo que voy a obtener va a ser un s más 1 por s más 3. Si multiplico va a ser s por s, me queda s cuadrado. 1 por 3 me da 3 positivo. Más por más me da más. Y sumado me va a dar 4. 1 más 3 me da 4. Y esta es mi función de transferencia para determinar las fracciones parciales. Ahora, ¿cómo hago para determinar estos valores de las fracciones parciales de estas constantes? Primeramente, van a ver estas formulitas que se van a aplicar para cualquiera. Lo primero
que van a aplicar es un S más A. Este valor de A es cualquier número constante. Puede ser 1, puede ser 2. Significa que ese valor de A es una constante. Por mi BDS. Mi BDS es la función o la ecuación que está en el numerador. Y mi ADS es la función que está en el denominador. Y todo eso para cuando S valga el mismo valor que voy a poner acá. Cuando S valga. Ahora, también van a haber ecuaciones donde no lo va a tener el valor de la constante. Si no la tiene el valor de la constante, significa que va a valer 0. Entonces va a ser S al cuadrado por B de S sobre A de S cuando S valga 0. Ahora, si tengo una función al cuadrado, como la tenemos acá, vamos a tener que aplicar derivada. Perdón que ¿Sí? te corte. ¿Podrías explicarle esa parte, o sea, donde estás poniendo las constantes A y las constantes C? ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Ya. La letra A, C o B, yo la pongo arbitrariamente. A ver, lo voy a hacer de vuelta esto paso por paso para que me entiendan. Ya. Ahí. Hasta ahí todo me sigue, ¿cierto? Nadie se pierde hasta ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora. Entonces, fíjense que aquí voy a tener un S cuadrado, un S más 1 y un S más 3. Lo que más me interesa a mí es el denominador, no me interesa el numerador. Ahora, para poder reemplazar y encontrar los valores de las constantes de las fracciones parciales, ¿cómo lo voy a determinar? Si tengo un S más A, como dice aquí, entonces voy a tener un valor de una constante. Ahí ya la letra ustedes la ponen. Yo mayormente cuando son de grado de polinomio 1, le pongo la letra A. Ya cuando son de polinomio de grado 2, le puedo poner B. Y ya cuando está igualado a 0, le pongo C. Ya, eso yo lo elegí. Ustedes arbitrariamente le ponen cualquier letra. Puede ser que este sea B, este sea C, o al revés, que este sea A y este sea B. Ustedes eligen la constante. Solamente siempre y cuando no se equivoquen al momento de reemplazar. Nada más. Entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar y me fijo primero. Ya. Tengo un S más 1. Entonces voy a tener un valor para aplicar esta ecuación, donde A sub A, que va a ser el valor que yo voy a determinar, va a ser igual a S más A por B de S, que B de S sería toda esta parte de acá. Esto es mi B de S. Y mi A de S es el denominador, que sería todo esto de aquí. ¿Se está entendiendo, no? Sí. Entonces, como tengo este primero, que es S más 1, entonces aquí yo le voy a poner, bueno, voy a determinar mi primer constante a determinar. Entonces aquí yo le voy a poner A sub 1. Entonces, si quiero un A sub 1, va a ser este primero. Entonces voy a tener S más 1. A esto. Más lo siguiente.
Ahora agarro, fíjense lo que voy a hacer. Ya no a este S más 1, sino voy a agarrar el que está a su lado. S más 3. Ah, ya. Entonces voy a tener otro valor de otro polinomio de grado 1. Pero fíjense que sigue un polinomio de grado 1. Entonces le puedo agarrar y decirle A2. Porque sigue siendo de la misma forma. Entonces le coloco un A2. Sobre el polinomio que me está dando. Y aquí voy a tener S más 3. Muy bien. Ahora yo tengo un S cuadrado. Ahora quiero que lo entiendan. Para los que no le entendieron, ¿de dónde sale el S cuadrado? El ingeniero siempre al inicio hace esto. Voy a hacer este pequeño ejemplo 1. Que siempre lo hace en la primera clase. Le va a dar una ecuación diferencial de esta manera. Donde me dice la derivada de segundo orden de y con respecto a t, derivada 2 veces con el tiempo. Más 3 por la derivada de y en función del tiempo, derivado con respecto al tiempo. Más 2y en función de t es igual a la derivada de x en función del tiempo por la derivada del tiempo o respecto al tiempo, más 3x por t. Ahora, ese valor de S sale del orden de la derivada. Si la derivada es de grado 0, entonces voy a tener S elevado a 0 va a ser igual a 1. Cuando no tiene derivada, como lo vemos aquí, aquí no hay derivada. Entonces sobreentiende que ahí vale 1. Pero ya cuando se deriva, entonces voy a tener derivada con respecto al tiempo, entonces voy a tener un S elevado a 1, que va a ser solamente S. Si la derivada es de segundo orden, entonces voy a tener un S cuadrado. Y si la derivada es de tercer orden, como lo vemos acá, derivada de tercer orden con respecto al tiempo 3 veces, va a ser S al cubo. Y si la derivada es de n veces con respecto al tiempo n veces, va a ser igual a S elevado a la n. El n va a ser el valor del orden de la derivada. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo eso? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, hago lo mismo. Aquí tengo esta orden de esta derivada, esta otra derivada y esta otra derivada. Eso es lo que estoy encerrando ahí. Y aquí está lo que habíamos dicho. Como no tiene, se sobreentiende que va a ser derivada de grado 0 sobre el tiempo 0. Entonces eso es igual a solamente decir que esto vale 1 y no me altera la función principal. Ahora, todo esto está en función del tiempo. Entonces, mi función que está en función del tiempo tengo que llevarlo en función del desplazamiento. Y para eso yo aplico Laplace. Llevar todo lo que está en función del tiempo a todo lo que está en función de desplazamiento. Y fíjense, aquí, donde era la derivada de segundo orden, va a ser S al cuadrado. La variable sigue siendo Y, fíjense que es la letra Y mayúscula. Y lo que antes estaba en función del tiempo, ahora está en función del desplazamiento. Más la constante 3, derivada de primer orden, es la variable Y, lo que estaba antes en función del tiempo, ahora está en función del desplazamiento. Más 2, aquí no lleva S porque se sobreentiende que tiene grado 0, que eso va a ser igual a 1. Por la variable, mi variable Y, lo que antes estaba en función del tiempo, ahora pasa
en función de desplazamiento. Va a ser igual a la derivada de primer orden, que va a ser S, por la variable X en función del tiempo que estaba acá, ahora pasa a X en función del desplazamiento. Más la constante 3, como aquí no hay derivadas, se entiende que aquí va a ser 1, y la variable que estaba antes en función del tiempo, ahora va a estar en función de desplazamiento, X de S. ¿Se entiende lo que apliqué, la ecuación de Laplace, o hay alguna duda? ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. Ahora, fíjense, aquí hay un Y de S, aquí hay otro Y de S y aquí hay otro Y de S. Aquí hay un X de S y aquí hay un X de S. En ambos lados puedo agrupar términos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Factorizar mi Y de S y mi X de S. Si factorizo el X de S va a ser S más 3 multiplicado por el X de S. Y aquí, si yo factorizo el Y de S, va a ser S cuadrado más 3S más 2. Pero yo quiero determinar la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Es la señal de salida deseada sobre la señal de entrada. Entonces, mi señal de salida va a ser mi Y de S y mi señal de entrada es mi X de S. Entonces, esto que está aquí multiplicando pasa a dividir y esto otro que está aquí multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Entonces, mi función de transferencia va a ser igual al P de S, que va a ser la señal de salida deseada sobre la señal de entrada. Entonces voy a tener S más 3 sobre S cuadrado más 3S más 2. Ahora, recién obtengo la función de transferencia. En el anterior ejercicio que estamos haciendo, ya estaba la función de transferencia determinada. Aquí no estaba. Tenía que primeramente encontrar la función de transferencia. Ahora, ¿el sistema va a ser estable o inestable? ¿Cómo yo puedo saber si voy a aplicar o no? ¿Qué tiene que cumplir de entrada? Que el denominador sea mayor que el numerador. ¿Y se cumple? Sí. Se cumple. Entonces, sí puedo determinar. Entonces aquí se hace lo mismo. Se determinan los números singulares, primeramente los ceros. Y los polos. Mi cero va a ser del numerador S más 3 igual a 0. Y ese 3 positivo va a pasar con negativo al otro lado. Entonces, SA va a ser igual a menos 3. Y con el denominador voy a determinar lo que son los polos. En el denominador se determina lo que son los polos. Como lo tenemos acá. Y en este polo lo que voy a aplicar es la cuadrática. Para ver si el sistema es de raíces reales iguales, raíces reales distintas o raíces conjugadas. Entonces voy a aplicar la ecuación cuadrática. Y ahí voy a determinar recién los valores de S. Como es al cuadrado, significa que voy a tener dos valores de S, un S1 y un S2. Entonces mi B va a valer menos 3 más menos 3 al cuadrado menos 4 por A que vale 1 por C que vale 2. Raíz de todo esto sobre 2 por 1. Entonces voy a reemplazar. Y a reemplazar 3 al cuadrado me va a dar 9 y 4 por 2 me va a dar 8. Entonces aquí me va a quedar 1. Y una vez que me queda 1, ya sé que esto va a ser raíces reales distintas, porque la condición para que sea raíces reales iguales, esto que acabo de sacar, tiene que valer 0.
y me salió un valor numérico, entonces voy a tener raíces reales distintas. Ahora, a través de ese análisis, yo determiné qué tipo de raíz es la ecuación. En este caso, son raíces reales distintas. ¿Debido a qué? Que b al cuadrado es mayor que menos 4ac. Y al ser mayor, entonces voy a tener que el discriminante va a tener un valor positivo, el valor de b, negativo diré, más menos el valor que me salga dentro de la discriminante. Una vez determinado eso, voy a determinar los valores de S. Entonces, de esta ecuación, uno va a ser con positivo y el otro con negativo. Pues aquí voy a tener con positivo. Menos 3 más 1 sobre 2 va a ser igual a menos 1. Fíjense. Aquí me va a quedar menos 2 entre 2 menos 1. Y hago lo mismo para mi S2. Mi S2 va a ser igual a menos 3, en este caso, con el otro valor del signo, que va a valer menos 1, dividido entre 2. Entonces aquí me va a quedar que S2 va a valer menos 2. Me dicen si les sale ese valor. Bien. Y una vez que tengo esto, ya tengo los valores de los ceros y de los polos. Se hace el gráfico. Que lo tenemos aquí. Y fíjense, números imaginarios y números reales. Entonces, mi SA va a valer menos 4. En este caso me dice que mi SA va a valer menos 3. Y es lo que habíamos sacado, ¿no? Que SA vale menos 3. Y eso lo copio aquí, en mi eje de coordenadas. Luego mi S1 va a valer menos 1. Entonces en menos 1 va a estar el primer polo, que se tacha con X. Y mi S2 que vale menos 2. Entonces ya tuviera los dos valores determinados de los polos. Una vez que ya tengo los polos, voy a determinar lo siguiente. Si es estable o inestable. Como ambos valores están en la parte negativa, ¿qué tipo de sistema sería? ¿Estable o inestable? Estable, porque todo está en la zona negativa, ¿no? Entonces, el sistema que vamos a tener acá, gráfico, es estable. Ahora sí. Y aquí está lo que es el análisis de estabilidad que se había hecho. Ahora sí. ¿Hasta aquí se ha entendido esa parte? ¿De dónde sale S cuadrado, S1 y demás? ¿O hay dudas? Solamente hasta ahí, antes de avanzar a lo que es fracciones parciales. Está claro, está bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Volvemos otra vez al análisis completo. Ahora sí. Entonces este S cuadrado, volviendo anteriormente, ¿qué representa? Que es un polinomio de grado 2 que directamente fue derivado 2 veces. Ah, ya. Entonces tiene que haber un S de grado 1 y un S de grado 2. Por eso es que estoy determinando esto y este otro. Un C1 y un C2. El C1 es la derivada y el C2 antes de derivar.
¿Qué voy a hacer entonces acá? Entonces aquí coloco más la ecuación que quiero determinar, que va a ser C1 y en el C1 va a ser el primer grado de polinomio. Siempre va a ir de menor a mayor. ¿Qué quiere decir? Si aquí hay un S cuadrado, antes había un S de grado 1. Más C2. Y en ese S2 voy a tener el S elevado al cuadrado recién. Ahí está. Y ahí tengo que determinar los valores de estas constantes a través de estas ecuaciones. Ahora sí. Mi pregunta, si aquí hubiese sido S al cubo, pongamos, yo quiero alterarlo, y que esto hubiese sido S al cubo, ¿qué tendría que pasar? A ver si me han entendido. Aumentaría un C sub 3 con S al cubo. Correcto, muy bien, exacto. Entonces aquí lo que se va a aumentar es un S al cubo, dependiendo del grado que vaya a tener. Si es un S cuadrado, si es un S al cubo, si es un S a la cuarta, a la quinta, de igual manera. Solamente lo que va a variar es la forma de cómo determinar los valores de las constantes. Nada más. Entonces, como un S al cubo, solamente le coloco S cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quería decir? Ahora, si fuera C3, cambiaría, ¿no? Ahora aquí ya sería la segunda derivada. A ver, creo que aquí tengo una de C3. Diciendo S cuadrado. Bueno, no hay aquí, pero sí tenía, a ver, creo que... Son puro de grado 1.
Vamos a ver. Aquí está, fíjense. Aquí en este caso, el polo es de polinomio de grado 3. Y te va a quedar una función más o menos como vemos acá. Que yo lo puedo poner como s más 1 elevado al cubo, porque son s más 1 por s más 1 por s más 1. Como es el mismo elemento, puedo sumar exponentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Entonces, aquí lo que me va a quedar es un s al cubo. Entonces, va a haber 3 valores de b. Un b1, un b2, un b3. Y hasta un b4, si yo quisiera. Porque va a ser dependiendo del grado del polinomio. Ahora, ¿qué es lo que voy a aplicar ahí? Se aplica esto. Que b sub k es igual a s más k, que es cualquier valor constante, elevado al cubo por la función p de s, cuando s valga menos k, el valor que está aquí adentro, con signo negativo. Entonces, en este caso, voy a tener un s1 y sucesivamente. Ahora, fíjense que el valor que voy a determinar siempre al final es el b3. Pero aquí yo voy a tener los siguientes valores, un b1 y un b2. Lo único que cambia va a ser el 1 medio, fíjense que todo cambia. En este caso es la misma función. Esto, ¿con esto es lo mismo o no es lo mismo? A ver, lo voy a hacer de vuelta. Esto de acá, con esto de acá, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente aquí yo voy a derivar una vez. Porque va a ser cuando sea polinomio de grado 2. O sea, un s cuadrado, digamos. En este caso es al cubo. Entonces aquí lo que va a aparecer es esto. Fíjense que es lo mismo, pero aquí se derivan 2 veces. Porque voy a tener ese valor para determinar. Que va a ser 1 medio por la derivada segunda de s cuadrado. De toda esta función que vaya a obtener. Y recién voy a obtener el b1. Fíjense que va de atrás para adelante. Si ustedes agarran y encuentran el primer valor es el b3. Luego el segundo va a ser el b2. Y luego el final de la segunda derivada, recién obtengo el b1 que voy a reemplazar acá. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender del grado del exponente. Pero solamente va a haber máximo hasta el grado 3. No va a haber de grado 4. ¿El 1 medio del B1 es parte de la ecuación? Es parte de la aplicación de la antitransformada de Laplace. El ingeniero le dio una tablita para aplicar antitransformada o transformada de Laplace. ¿Sí o no? Sí, sí.
En esa tablita, recién yo puedo aplicar la función de transferencia. Luego le van a entender mucho más mejor. Si lo tienen, pueden pasármelo al grupo y yo les voy a enseñar cómo se utiliza esa tabla. Pero hasta ahorita le están entendiendo esto, ¿no? ¿Por qué B3 aquí? ¿Por qué aquí B2? ¿Y por qué aquí B1? ¿Y por qué el B1 se le aplica con la segunda derivada? Luego el B2 con la que es la primera derivada. Y donde ya no derivo, que sería solamente la función, en el B3. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí. Perfecto. Voy a volver. Entonces, solamente aquí sería hasta C2. Si tuviera C3, haría lo que habíamos visto anteriormente. En este caso, no voy a ocupar eso. Entonces, necesariamente, ya determiné que voy a tener 4 valores para determinar qué valores tienen que valer para que cumpla y se vuelva la misma ecuación inicial. Que quiere decir que al multiplicar y sumar, sacar mínimo común denominador, me va a dar este mismo resultado. Si no me sale es porque yo lo he aplicado mal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta ecuación que teníamos, voy a determinar el primer valor, que es el primer valor de A1. Entonces va a ser justamente lo que está en su denominador, S más 1, por la ecuación inicial. Y voy a agarrar, voy a eliminar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este denominador que tengo acá es este mismo. S más 1. Ahí. Entonces, mi A1 va a ser igual al de S más 1 por mi B de S, que sería lo que está en el numerador, S más 2 sobre lo que está en el denominador, S cuadrado por S más 1 por S más 3. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí. Entonces, y ahora sí, fíjense, este S más 1 con este S más 1 son iguales. ¿Será que se pueden simplificar si se están multiplicando? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Simplifico esto de acá con este otro de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar en mi ecuación inicial? Pues me va a quedar S más 2 sobre S al cuadrado por S más 3. Cuando S valga menos 1. Entonces, una vez que ya logré simplificar, reemplazo el valor de S. Entonces voy a tener menos 1 más 2 sobre S que vale menos 1 al cuadrado por S más 3, donde S vale menos 1. Y aquí voy a reemplazar. 1 menos 1 más 2, ¿cuánto me da? Menos 1 más 2, ¿cuánto me da? 1 positivo. Y aquí, menos 1 al cuadrado, que es igual. 1 no. 1 positivo. Y aquí voy a tener entonces, para el otro valor, donde dice S más 3, menos 1 más 3. ¿Cuánto me va a dar? 2. 2. Entonces, voy a tener que A1 vale 1/2. Y ya lo tengo determinado. ¿Le sale ese valor a todos? Bien. Ahora ya determiné recién el primer valor que vale A1. Luego lo voy a reemplazar por 1/2. Hago lo mismo para el A2. Allá. Para el A2 sigue siendo polinomio de grado 1, pero de la otra ecuación donde dice S más 3.
Entonces voy a tener S más 3 por la ecuación principal, S más 2 en el numerador sobre el denominador S cuadrado por S más 1 por S más 3. Este S más 3 con este S más 3 se pueden simplificar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, sí. Se puede colocar, pero siempre y cuando al final de aplicar acá, en esto de acá, no se te olvide multiplicar. Si no te olvidas, ya fui. Lo puedes poner también, no va a afectar en nada. Te tiene que salir lo mismo. Ahora, ¿se entiende esa parte? ¿Se ha entendido o hay una duda hasta ahí? Sí, se entendió. Bien. Ahora sí. Entonces, para este A2, S más 3 con S más 3 se van a simplificar. Me queda S más 2 arriba sobre S cuadrado más S más 1. Cuando el valor de A valga menos 3. Entonces lo que hago es reemplazar. Menos 3 más 2 sobre menos 3 al cuadrado por menos 3 más 1. Entonces aquí voy a tener menos 1 arriba. Y aquí 3 al cuadrado me va a dar 9. Y aquí voy a tener menos 3 más 1. Menos 3 más 1 me queda menos 2. Y aquí me va a quedar 9. 9 por 2, 18. Pero por este signo de acá sería menos 18. Lo mismo que va a tener el numerador. Entonces aquí voy a tener que A2 va a ser igual a 1 en el numerador sobre 18. Porque aquí me va a salir negativo en el numerador como negativo en el denominador. Menos y menos se vuelve positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora sí, ya tienen el valor de A2. Hasta ahí vamos bien. Y luego tengo que determinar el valor de C1 y de C2. Si yo quiero el valor de C2, va a ser cuando yo derive. Sin derivar. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi C2, yo sé que lo tengo que determinar sin derivar. Entonces va a ser mi función de B, que va a ser S2 por S más 2 sobre S al cuadrado por S más 1 por S más 3. S cuadrado con S cuadrado se van a simplificar y me va a quedar S más 2 sobre S más 1 por S más 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí. Bien. Y una vez que tengo eso, solamente lo que tengo que hacer es reemplazar cuando S valga 0. Entonces voy a tener 0 más 2 sobre 0 más 1 por 0 más 3. 1 por 3 me va a dar 3. Entonces voy a tener que C2 vale 2 tercios. Me dicen si les sale eso mismo. ¿Sale lo mismo? Sí, está bien. Y ya tengo el valor de C2, que sería este valor que lo voy a reemplazar acá. Ah, pero me falta el C1. Ah, pues si tuvo elevado al cuadrado, como lo tenemos acá, aquí, entonces tengo que derivar. Entonces voy a aplicar
lo siguiente. Si yo quiero el C1, va a ser la derivada de la función principal, donde es s cuadrado por s más 2 sobre s al cuadrado por s más 1 por s más 3. S cuadrado con s cuadrado se van a simplificar. ¿Y qué tengo que hacer? Derivar esta ecuación en función del desplazamiento. Entonces, de esta ecuación que ya tuve, debo derivar una sola vez. Entonces, voy a tener que C1 va a ser igual a lo siguiente. Quiero que se den cuenta acá. Aquí voy a tener función sobre función porque ambos, los tres términos están con S. ¿Cierto? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Función sobre función. Y tengo que derivar, que va a ser U sobre B. ¿Qué era igual U sobre B? ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Derivar de acuerdo a la situación. U sobre B. Supongamos que yo me olvidé. U sobre B derivada es derivada de U por B sin derivar menos U sin derivar por B derivado sobre B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Entonces, eso mismo debo aplicar acá. Entonces, U derivada, que sería lo que está arriba. Arriba yo tengo S más 2. S más 2 derivo por lo que está en el denominador, que sería S más 1 por S más 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, una vez B sin derivar, como tenemos acá, menos U sin derivar, que sería S más 2, por B derivado. ¿Cuánto vale B? ¿Qué es lo que van a hacer entonces aquí? Este derivado de acá va a ser 1. Porque la derivada de S, que voy a tener aquí en el numerador, S más 2, derivada de una constante 0, derivada de S, 1. Por B sin derivar, lo que está en el denominador, S más 1 por S más 3. Luego se coloca un signo negativo de la ecuación de la derivada, U sin derivar, que sería S más 2, por B sin derivar, B derivado era esta parte de acá. ¿Qué sería esto de acá? U sin derivar, diré, por B derivado, que sería la derivada de todo esto. De S más 1 por S más 3 de O derivado. Y lo de abajo lo mantengo, que va a ser lo mismo que estaba en el denominador, pero elevado al cuadrado. Y una vez que tengo eso, me falta derivar esto. Y me queda 1 por S más 1, S más 1, por S más 3, menos S más 2, por la derivada de esto. Derivado de S más 1, 1, por
S más 3, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Derivada de S más 3, derivada de un cantante 0, derivada de S, 1. Sobre lo mismo que está en el denominador, como lo tenemos acá. ¿Y qué es lo que me falta? Solamente hacer suma y resta donde corresponde. Entonces, me voy otra vez aquí. Y al aplicar voy a tener S más 1 por S más 3 menos S más 2 por lo que salieron ganadores, ¿no? De aquí, que esta de aquí, la parte donde se entra la derivada. Como este es 1, lo mantengo y solamente queda S más 3, más esto sin derivar, que es S más 1, por esto derivado, que vale 1. Y se sobreentiende entonces este S más 1. Sobre todo lo que estaba en el denominador elevado al cuadrado, como lo vemos acá. Y ya tengo mi C1. Una vez determinado eso, recién ya está derivado completamente. Recién voy a reemplazar los valores que me está dando de C, de S. ¿Cuánto vale S? Cuando S valga 0. Entonces, donde antes había S, le coloco 0. 0 más 1 por 0 más 3 menos 0 más 2 por todo lo que está dentro del corchete, que sería S más 3 más 0 más 1. Sobre 0 más 1 por 0 más 3. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, reemplazo. Aquí me queda 1 por 3. 1 por 3. Menos 2 por 3 más 1. Cierro. Y abajo voy a tener 1 por 3. Y todo lo que me salga aquí va a estar elevado al cuadrado. Agarro, reemplazo. 1 por 3, me queda 3. Menos 2 por 3 más 1, me da 4. 2 por 4. Sobre, en el denominador, 1 por 3, me queda 3. Y va a ser 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente reemplazar. Entonces voy a tener 3 menos 8 entre 9. Y ahí voy a tener que el C1 va a valer menos 5 novenos. ¿Hasta ahí se me ha entendido o hay alguna duda? Está claro. Ahora sí. Y una vez determinado eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya tengo el valor de la constante que tengo aquí. Pues ya, como ya saqué C1, que le va a dar menos 5 medios, ya tengo mi valor también de C2, A2 y A1. Esos valores recién lo voy a reemplazar en la ecuación que teníamos anteriormente. A vale 1 medio. A2, 1 sobre 18. C1, menos 5 medios. Y C2, 2 tercios. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Que solamente me quede la unidad arriba. Este 5 va a pasar a multiplicar, entonces sería 5 medios. 5 entre 18 por 25 entre 9 menos 10 entre 3, que sería esto valor que vamos a tener acá. Y fíjense, 5 medios, aquí sería 5 entre 18, como lo tenemos acá, 5 medios, y menos 25 novenos. 5 por 5 me dan 25 entre 9. Y aquí voy a tener 2 por 5, 10, 10 tercios, por 1 sobre S al cuadrado. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguien se ha perdido? Hasta acá.
Y una vez que ya te he reemplazado las fracciones parciales, como lo tenemos acá, aplicamos la antitransformada de todos los valores que hemos puesto. Mi función de transferencia va a ser igual a 5 medios de la antitransformada de 1 sobre S más 1, más 5 sobre 18 descontantes sale fuera de la antitransformada, menos 1, que va a ser 1 sobre S más 3, menos 25 novenos, que sería el valor de la constante, de la antitransformada de 1 sobre S, más 10 tercios de 1 sobre S cuadrado, cuando S valga menos. Ahora sí. Hasta aquí solamente he reemplazado y le he puesto antitransformada a todos. Todavía no lo he determinado la antitransformada de cada uno de los componentes. Solamente las constantes lo he sacado afuera. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿O hay dudas? Hasta acá. Ya, muy bien. Bien, una vez detenido esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Entonces, me la pasaron la tabla. No me lo han pasado. ¿Alguien me lo puede pasar? Al grupo. Para que yo lo descargue y le muestre cómo se utiliza. ¿El modelo de sí? No. Yo lo que quiero es la tabla de la antitransformada o transformada de Laplace, que le pasó el ingeniero un PDF. Ya, ahorita lo paso. Te voy a enseñar a usar esa tabla, porque es lo más complejo nada más. Después todo lo demás es fácil. Aunque alguna yo me acuerdo de memoria, pero no. Primero le voy a enseñar cómo se utiliza, ¿ya? Ya después ya le van a entender. Ya. Ya no importa. Lo importante es que ya lo tengo y ya con eso yo le voy a indicar. Teo, ese problema no es la que necesitas. Te mandé a tu WhatsApp. Ya. Entiendo. Sí, ese mismo.
Distingues. Esto está tardando en descargar. Muy bien.
Ahora sí. Ya. Ahora sí. Se me colgó un poco el WhatsApp para lo que es el PDF. Pero es este. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo, porfa. Sí, se ve. Se ve, Teo. Ya. Voy a resaltar entonces. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar lo que tengo aquí. 1 sobre S más 1. Esto es lo que yo voy a buscar. Aquí es igual. Y aquí tengo. Busco donde esté 1 más S más A, que sería esto de acá. ¿Lo ven? Lo voy a seleccionar a ver. Esa parte de ahí. Esto de acá. ¿A qué equivale? Al exponencial menos elevado a A por T. En este caso, A va a ser el valor de la constante que se vaya a trabajar. ¿Cuánto vale nuestra constante para nosotros? Vale, 1. 1 en este caso primeramente, ¿ya? Entonces voy a tener 5 medios, la constante, e elevado a la menos 1 por t, porque a va a valer 1. Entonces ya tengo el primero. Luego el otro va a ser cuando a valga 3. Entonces voy a tener más 5 entre 18 por e elevado a la menos 3 por t. ¿Hasta ahí se está entendiendo esas primeras aplicaciones? Sí se entiende, Teo. Ahora el otro es menos 25 sobre 9 de 1 sobre s. ¿Dónde hay 1 sobre s? Justamente aquí, ¿no? 1 sobre s. Ahí lo tiene. ¿A qué equivale? A 1. Entonces, esto es igual a 1. Y 1 por menos 25 entre 9 va a ser menos 25 entre 9, nada más. Entonces ya lo tengo también este otro. Más 10 tercios por la antitransformada de 1 sobre s al cuadrado. Vamos a ver. 1 sobre s al cuadrado. 1 sobre s al cuadrado. ¿A qué equivale? A T. A t. Entonces, eso lo voy a reemplazar acá. 10 tercios por t. Y ya tengo la función, lo que antes estaba en función del desplazamiento, pasó por la antitransformada a volver a estar en función del tiempo. Y ahí tengo mi ecuación, que sería esta la respuesta. Ahí está. Este sería uno de análisis completo de estabilidad. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Se entiende, Teo? Perfecto. Ahí está. ¿Quedó claro o hay alguna duda sobre este ejercicio? Aquí hemos hecho todo el análisis completo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Pero ya la siguiente, que va a ser el día domingo,
le voy a aplicar ya otro tipo de ejercicio como tenemos acá. Todo esto lo vamos a hacer. ¿Ya? Y vamos a hacer también con número complejo, que se van a recordar un poco lo que es cálculo 3 con los números imaginarios. Y vamos a hacer álgebra de bloques. Ya te, a ese, ¿no? Sí, este es álgebra de bloques. Parte de acá. Y este es un formulario, se lo voy a mandar para lo que lo tengo. Bloques en serie, cómo se resuelve. Bloques en paralelo, en este caso sería con retroalimentación negativa. Para que sean paralelos tienen que tener la misma dirección. Este es retroalimentación positiva. Si quiero mover un punto bifurcación de atrás hacia adelante, si quiero mover un punto de bifurcación de adelante hacia atrás, si quiero tener bloques en paralelos, ya sea negativo ya sea positivo, y si quiero mover punto suma de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, o al revés, de atrás hacia adelante, y distribución de los puntos suma. Esto se lo voy a mandar. Este formulario sí o sí se lo tiene que aprender. El ingeniero no deja entrar formulario, pero con la práctica que van a hacer, le van a entender todo bien. Ya, se lo voy a mandar esto en PDF y el ejercicio que hemos hecho el día de hoy. ¿Está bien? Para que ustedes ya lo repasen y el video se lo voy a mandar. ¿Listo? Sí, Teo, por favor. Teo, dijiste que entran 2 preguntas al examen, ¿no? Sí. Esa. Uno es álgebra de bloques, que eso es lo que vamos a hacer, que hay distintos tipos de ejercicios. Todo esto vamos a hacer. Todo esto. Eso vamos a hacer. Y el otro es de análisis de estabilidad completo, que es todo lo que hicimos hoy día. Ya lo que cambia es solamente la función de transferencia. Esto varía. Nada más. ¿Se entiende? Sí, Teo. Perfecto. Sí, lo voy a hacer con número complejo para que ustedes, por si les toca, cómo resolver. Creo que tengo con número complejo. Teo, y esa gráfica, pues, lo tenemos que hacer con hoja milimetrada, como hicimos en la TCA, o No, así. no. Es normal nomás. Solamente lo que me indica es que tiene que estar dentro de esta zona para que el sistema sea estable. Si está un polo aquí en la parte real, ya el sistema es inestable. Directamente siempre se va a encontrar oscilando. Nada más. Pero no le va a salir inestable, le va a salir siempre estable. Porque si no, no van a poder hacer el análisis completo, que es lo que queremos. Bueno, es el objetivo en sí. ¿Se entendió? Sí, Teo, perfecto. Bien. Aquí lo vamos a dejar entonces, el día domingo. Le vamos a meter un poquito más fuerte ya. Le vamos a hacer de las 8 de la noche mejor, hasta que terminemos. ¿Ya? Ok, Teo. Listo. Bien. Eso sería entonces todo por hoy día, para que lo tengan. Ya, Teo. Muchas gracias. De nada. Que pasen una excelente noche. Chao, chao.